Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches. Aquí con otro mensaje. Esta vez le quiero hablar acerca de, de la piedra que los seguía, según Hebreos. Bebían de esa piedra que los seguía y esa piedra era Cristo, dice Hebreos. Esto sirve mucho para los que hablan de persistencia, a ubicar al Señor Jesucristo siguiendo al pueblo de Israel en el Éxodo. Supongo yo que en la forma de un ángel llamado como Dios o enviado por Dios, ese ángel que lo seguía, según esta cita de Hebreos, mal interpretada por trinitarios y demás doctrinas que sostienen la persistencia. Eh, Evidentemente el escritor de Hebreos está viendo en aquella piedra que lo seguía, en aquella roca, en aquella peña, está viendo un símbolo, una imagen del Señor Jesucristo, al igual que lo es el maná, al igual que lo es la serpiente de bronce que levantó Moisés. Jesucristo mismo se comparó con eso directamente. Al maná se comparó con el maná, se comparó con la serpiente y también se comparó con esa roca de la cual manó agua que el pueblo de Israel en su éxodo bebió y le sirvió para mantenerse con vida en el desierto. Eh, Así que no hay allí una persistencia. Evidentemente es un simbolismo, al igual que el cordero que se mató en Egipto para pintar los dinteles de la casa, la sangre del cordero, que salvó la vida a los primogénitos de Israel. También es una figura, el pan amargo que se comió también es una figura del Señor. Eh, Todo apunta al sacrificio de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dice Abraham vio mi día y se alegró, no quería decir que Abraham conversaba con él y hablaban de ese día, sino que Abraham, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, que Dios se lo impidió, vio al costado de una roca y enredado entre espinas con su cabeza vio un cordero que resultó en el sacrificio sustitutorio por su hijo amado, por su unigénito, su hijo Isaac, eh, y bajó de aquella montaña con el dicho de que Dios se proveerá sacrificio. Ahí es lo que hace referencia al Señor Jesucristo, al patriarca Abraham, que vio los días del Señor Jesucristo y se alegró. Tendrían que haberse dado cuenta cuando estaba este cordero siendo sacrificado en la cruz del Calvario con una corona de espinas, eh, y, y bueno, cumpliendo con las profecías del sacrificio que eran previas a ello. Cuando lo traspasaron, todo eso está bien detallado en el Antiguo Testamento. Así que tendrían que haberse dado cuenta. Él le decía escudriñar la escritura porque ellas son las que dan testimonio de él y a ese testimonio se refiere. Todos son figuras. El mismo David es una figura. Alguien que había sido expulsado y perseguido por el rey resultó en salvador de Israel. José, el que fuera lanzado a un pozo por sus hermanos, luego sacado y vendido como esclavo a Egipto. También podríamos llamarlo proto Jesús, prototipos de Jesucristo o Mesías de su tiempo, el mismo Moisés, eh, Esther, Marroqueo, el mismo Amán, que es una representación de Satanás, de su odio, de su carácter asesino, de su forma de manipular al rey Asuero, etcétera, etcétera. Son figuras del Señor Jesucristo, figura de Satanás, hasta figura de Dios tenemos allí. Eh,
aquella ayuda que recibe Job también por, por uno de sus amigos, el más joven, que lo aconseja y le da ese poco de aire antes de flaquear, al contrario de los otros tres amigos que lo único que hacían era perjudicarlo. También es una figura de Jesucristo, el mismo que bendice a Abraham, que es el rey de Salem, que se llama eh, el bautismo según el orden de Melquisedec. Perdona, no me he encontrado el nombre. El mismo Melquisedec, que es una figura, no significa que sea Cristo en una supuesta preexistencia manifestándose a Abraham. Es una figura, este rey de Salem, rey de paz, es una figura de lo que sería Jesucristo. Así que, al igual que hay figura de Elías, es una figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista es una figura de Elías, y eso no quiere decir que Juan el Bautista preexistiera. También Juan el Bautista fue enviado con su misión del bautismo en agua. Así que eso no indica preexistencia de ninguna manera. Y bueno, como le dije, se equivocan. Luego está lo de la famosa, la piedra esta donde brotaba agua en el desierto para Israel. Hay dos acontecimientos donde brota agua de una piedra. En una, Moisés golpea la roca y sale agua. En la otra se le prohíbe a Moisés darle golpes, sino que le pida y el agua brotaría de esa peña, de esa roca. Y es así que Moisés desobedece, le da 2 golpes con su vara a la roca, la hiere 2 veces, dice la cita bíblica, y brota agua. Obviamente brota agua, pero esto es lo que le cuesta a Moisés el no entrar en la tierra prometida. Quiere decir que esa roca representaba algo muy importante. O sea, no estaba el Señor Jesucristo con ellos, acompañándolos en el desierto y dándole ver agua. Esa roca lo representaba a él. Y por eso el castigo tan grande por golpear una piedra que tiene Moisés. Así que ahí queda aclarado que no se habla de persistencia y que todo lo que estas doctrinas, estas religiones confunden en la interpretación bíblica. Ahora vamos a la piedra de Pedro. Cuando Pedro le dice, el Señor Jesucristo pregunta, ¿quién decís vosotros que soy? Ahí es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Quiero que noten algo en la afirmación de Pedro, que es una doble afirmación. Le dice, tú eres el Cristo. El Cristo era el Mesías prometido, descendencia, linaje de David, al cual todos los pueblos del mundo serían dominados por él, y él gobernaría el mundo, y todas las promesas hechas sobre el reinado del rey David, todas las promesas hechas a su descendencia, todas las promesas hechas a Abraham, el padre del pueblo de Israel, a Jacob, todas las promesas se comprimen y apuntan a ese Mesías. Y luego Pedro también dice, aparte de tú eres el Cristo, dice el Hijo de Dios viviente. Eso ya es otra cosa. El Hijo de Dios viviente es aquella criatura que es engendrada en una virgen de Israel y nace. Cuando esta criatura va a nacer o nace, el ángel dice, el santo ser que saldrá de ti, ese santo ser que saldrá de ti, no el que vino del cielo ni se encarnó, no. Ese santo ser, o sea, completo, esa personita que nacía, ese bebé, será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios, el santo ser que nacerá de ti. Esa es una nueva criatura y ese es Hijo de Dios. Tan Hijo de Dios
como lo fue Eva y como lo fue Adán, que fueron creados directamente por él y existen por su voluntad. Igual este niño, nacido de una virgen, cosa evidentemente milagrosa, o tuvo que captar el poder de creación de Dios, al igual que cuando sacó a Eva de Adán. No hay diferencia, por eso se hace énfasis en esta virgen. Ese es el Hijo de Dios, una nueva criatura, un nuevo ser, hecho imagen y semejanza a los hombres, y nació de una mujer. Esa es la segunda afirmación de Pedro. El Cristo y el Hijo de Dios viviente. Todo en el Señor Jesucristo, hombre. Ahora bien, volviendo a la afirmación de Pedro, de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, entonces a continuación el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No se estaba refiriendo a Pedro, ni se estaba refiriendo a Jesucristo. Se estaba refiriendo a la afirmación de Pedro. Por eso digo en otro video, todo aquel que hace la afirmación que hizo Pedro, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías prometido de Israel, descendiente de David, linaje de Isaí, con las promesas hechas a Abraham, con las promesas hechas a Jacob, con las promesas hechas todo a Salomón, a todo el pueblo de Israel. Eso significa el Mesías de Israel. Luego, el Hijo de Dios viviente es esa nueva criatura, ese nuevo hombre, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el segundo espíritu vivificante. Así que ahí queda claro que la piedra es la afirmación de Pedro, lo que Pedro dijo, y eso lo afirmo yo. Él es el Cristo, el Mesías prometido de Israel, etcétera, etcétera, y el Hijo de Dios viviente. Y todos los que creemos en eso y lo aceptamos como Señor y Salvador, pasamos a ser miembro de la iglesia, nos convertimos en lo que Él es, una nueva criatura. Bueno, muchachos, saludos para todos y bendiciones. Y a los que están confundidos, les invito a sumergirse en la Biblia y estudiar bien porque se han equivocado mucho. Y esto engloba a todos los hermanos, en su mayoría están errados. Y no es un pecado estar errado, solamente hay que darse cuenta, corregir el rumbo, arrepentirse, como se dice, corregir el rumbo y volver al camino correcto. Saludo para todos y bendiciones.